La careta se cae. Delcy se abraza a la bota militar y sepulta su falsa moderación. 12 días bajo los escombros. Familias pagan miles de dólares para recuperar a sus muertos. La emergencia no da tregua. La ONU redobla el llamado para asistir a millones de afectados por los terremotos en Venezuela. En medio de una emergencia, informar con rigor también es una forma de ayudar. Este lunes 6 de julio, continuamos siguiendo de cerca las consecuencias de la actividad sísmica en Venezuela. En los próximos minutos les presentaremos el balance más reciente, información confirmada y las claves para entender lo que está ocurriendo. Gracias por acompañarnos. Soy Génesis Pérez. Comenzamos. La imagen conciliadora de Delcy Rodríguez se resquebraja. En medio de la catástrofe y tras meses de presunto pragmatismo político, ahora la encargada presidencial se muestra cerrada en el aparato militar y con recados a la prensa. Intenta diferenciarse de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, pero al final es el mismo reflejo: autoritarismo y bota militar. Quique Frías nos amplía la información. Durante meses y tras la detención de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ha intentado mostrarse como una figura pragmática, negociadora y distinta del viejo chavismo, pero la tragedia ha desenmascarado a la encargada presidencial, cerrando filas en tono autoritario con la línea militar. La orden la di yo como comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La orden la di yo y me hago responsable por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está allí en el territorio. Lanzando recados contra la prensa. Es miserable, desalmado. Los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas, políticas, son unos miserables, y lo digo con absoluta responsabilidad. Y denunciando supuestas conspiraciones para golpear el poder en Venezuela. No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Y sus dichos contra la prensa libre tienen eco en los diferentes organismos de seguridad. En las últimas horas, funcionarios del 6CPC intimidaron a periodistas de Efecto Cocuyo y Tal Cual, que cubren la catástrofe en La Guaira. El hecho ha tenido una rápida respuesta del propio Colegio Nacional de Periodistas. Pero aquí seguimos llevándole a cabo todo lo que ocurre en este edificio. Rechazamos las amenazas contra Reinaldo Mozo, de Efecto Cocuyo, quien junto a un colega del diario Tal Cual fueron intimidados con ser denunciados ante el 6CPC mientras cubrían la situación en el edificio Tahití en La Guaira. Informar no es un delito, es un deber. Su actitud, sus palabras y sus decisiones. Entonces, ¿Delcy Rodríguez representa una ruptura con el viejo chavismo o, frente a la presión y la crisis, termina gobernando con bota militar autoritaria, mismas prácticas de Chávez y Maduro? Delcy Rodríguez no representa una ruptura con el pasado en lo absoluto. De hecho, una de las críticas que se ha hecho a esta estrategia implementada por la administración Trump es dejar precisamente a quienes eran los lugartenientes y quienes eran los segundos al mando de toda esa estructura criminal en Venezuela al frente de este gobierno interino. Es una de las críticas que se ha hecho porque estos individuos no saben hacer otra cosa que violar derechos humanos, no saben hacer otra cosa que enriquecerse de las situaciones que se presentan en Venezuela, y para ello utilizan la táctica que han venido implementando desde hace años atrás cuando perdieron todo el apoyo popular. Han implementado pues el uso de las Fuerzas Armadas y el uso de los policías para poder mantenerse en el poder, y en este caso lo están utilizando para anteponer lo político sobre pues la crisis. La creación de una unidad militar para manejar futuras catástrofes refuerza esa señal. La participación castrense en una emergencia puede ser necesaria, pero el problema es cuando el Estado responde a sus fallas civiles dándole más poder a los uniformados. Mantienen la misma ecuación, el control militar y policial como sostén político por encima de lo social, por encima de los derechos humanos, y eso es básicamente una continuidad de lo que era la revolución bolivariana antes con Chávez y Maduro, ahora tutelada por los Estados Unidos. Delcy puede tener un estilo más técnico y menos estridente que sus antecesores, pero la crisis dejó al descubierto que sigue la misma línea del chavismo. El actual, replegado por el tutelaje del gobierno estadounidense, con otro tono, con otro rostro, con otra puesta en escena, pero chavismo al final. ¡Chávez vive! La patria sigue. Reportó para ustedes Quique Frías.
Impacto Venezuela. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día, porque su voz también forma parte de la noticia. La reconstrucción y la entrega de subsidios ya comenzó, pero también el aumento de los costos. ¿Podrá Venezuela levantarse mientras el dólar sigue subiendo? Iniciamos con Neptalí Jaramillo, quien nos dice: ante la grave crisis que ya venía sufriendo el país, esta destrucción del terremoto le hará más difícil la recuperación y con unos antecedentes de corrupción agravan aún más la crisis. Jamie Linares dice lo siguiente: un país en crisis, luego tragedia y el dólar indetenible, es imposible que el país se levante. Continuamos con Venezolano Free. No hay reconstrucción posible con corruptos en el poder. Elecciones ya. Finalizamos con Orlando Maestre. Él asegura que nunca lograrán estabilizar la economía mientras reciclan a los mismos que han fracasado en otras responsabilidades que le han encomendado. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Estados Unidos mantiene su presencia en la emergencia de Venezuela. Este fin de semana, una delegación de alto nivel llegó al país para evaluar el avance de las operaciones en momentos en que parte de las misiones internacionales ya concluyó su labor y otras permanecen apoyando la recuperación. María José Prado nos cuenta más. La ayuda internacional sigue moviéndose en Venezuela. Este fin de semana llegó una delegación de alto nivel de Estados Unidos para revisar en el terreno cómo avanzan las labores tras los terremotos del 24 de junio. Su visita coincide con el despliegue de más de 900 militares estadounidenses en el país, según informó el Comando Sur, y con la operación que mantiene a Maiquetía como el principal centro para la llegada y distribución de ayuda humanitaria. Cuando recibí la noticia el 24 de junio de que había habido un terremoto en Venezuela, sentí mucha ansiedad y deseo de participar en el rescate y la ayuda al pueblo venezolano, a un pueblo que necesita nuestra ayuda, necesita nuestra capacidad de poder encontrar los sobrevivientes del terremoto. Hemos dedicado nuestra carrera entera a ayudar al prójimo. Esto es una gran oportunidad que nos da la vida de poder participar en un evento catastrófico, donde podemos hacer un gran esfuerzo de ayudar a un pueblo internacional que necesita nuestra ayuda. Los primeros en despedirse fueron los equipos estadounidenses de búsqueda y rescate urbano, rescatistas de Virginia Task Force One, Los Ángeles County Fire Department, City of Miami Fire Rescue y Miami-Dade Fire Rescue. Concluyeron su misión tras varios días de trabajo en las zonas afectadas. Sin embargo, Estados Unidos mantiene en Venezuela personal del Comando Sur, especialistas en logística y operaciones aéreas, además del apoyo que sigue coordinándose desde Maiquetía para la llegada y distribución de ayuda humanitaria. Estados Unidos y Países Bajos ya dieron por terminadas sus misiones de búsqueda y rescate. Ahora las respuestas internacionales siguen con el apoyo de países como México y El Salvador, además de Naciones Unidas y la Cruz Roja, enfocados en la asistencia y la recuperación de las zonas afectadas. Tras 12 días de los terremotos que devastaron al centro del país, cientos de familias continúan buscando a sus desaparecidos en una carrera contra el tiempo y contra el dinero. Ante la escasa presencia gubernamental en las labores de recuperación, son pocos los que han podido pagar miles de dólares para alquilar maquinaria, rescatar los cuerpos de sus familiares y costear un entierro, a la vez que otros ni siquiera cuentan con los recursos para darles una despedida digna. Juliana Palmar con el informe. A 12 días de la tragedia en La Guaira, todavía hay familias buscando entre los escombros a sus desaparecidos. Sin embargo, este 5 de julio, mientras la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, encabezó los actos por el Día de la Independencia junto a miles de militares en las zonas afectadas, continúan las labores para recuperar. El balance oficial ya asciende a los 3.535 fallecidos y 16.740 heridos, cifras que reflejan la magnitud del desastre y el drama que aún viven cientos de venezolanos. La máquina excavadora acaba de hacer un hoyo que para esta familia es muy importante. Han llegado al edificio, mejor dicho, a la casa de uno de ellos. Entonces están sacando propiedades, están sacando sus enseres que les permita poder llegar hacia alguno de los.
los operadores de estas máquinas han entendido la necesidad de los vecinos de acá. Entonces, cuando ellos les dicen que se detengan, se detienen. Mientras disminuyen los equipos de rescate, aumenta la incertidumbre de decenas de familias que todavía no encuentran a sus seres queridos. Las autoridades comenzaron a sepultar más de 150 sin identificar, colocándolos en fosas individuales, con la esperanza de que puedan ser reconocidos en el futuro. Para muchos familiares, la posibilidad de darles una despedida digna sigue siendo una deuda pendiente. En los no identificados y los identificados, ellos están numerizados por parcela y también por el código que arroja el Senamec, para que aquellos que no están identificados, a través del retrato, de las fotografías que le han realizado, pueda venir cualquier familiar y lo pueda identificar y saben cuál parcela le asignaron por el código que les sugirieron. Para quienes aún buscan recuperar a sus familiares, el tiempo también tiene un alto costo económico. Alquilar maquinaria pesada para remover escombros puede costar hasta $1,200 diario por cada equipo, una cifra inalcanzable para la mayoría de los afectados. A ello se suman los gastos funerarios, con nichos cercanos a los $200, y traslados que pueden superar los $400, mientras muchas familias denuncian que han tenido que enfrentar prácticamente solas el rescate y la despedida de sus seres queridos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En medio del dolor y la devastación, Venezuela ha vivido escenas que parecen imposibles. Personas encontradas después de varios días atrapadas, que desafían las 72 horas de la estadística de supervivencia y recuerdan que la esperanza no solo resistió bajo los escombros, sino que también se debe a quienes siguen buscando sin rendirse. Veamos este reporte de nuestro periodista Juan Gutiérrez Gamba. Después de un terremoto, los rescatistas hablan de una cifra de 72 horas, que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ese es el tiempo en el que, según los protocolos internacionales, se concentra la mayor posibilidad de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Pero en Venezuela, el desastre también ha escrito historias que desafiaron todas las posibilidades. Los especialistas explican que el mayor enemigo de una persona atrapada no suele ser la falta de oxígeno, sino la deshidratación. Con acceso a pequeñas cantidades de agua y condiciones excepcionales, una persona puede resistir mucho más tiempo, incluso los niños. Por eso, cada rescate después del cuarto o quinto día ya se considera extraordinario, y encontrar sobrevivientes aún en el 11º día convierte esas historias en casos casi milagrosos a nivel mundial. Buscando la manera de cómo yo poderme zafarme de la silla, que no podía. Y uno de los rescatistas dándome esa palabra de aliento, pues. Y no sé cómo salí, pero salí. Estaba muy hacia abajo. Pero estos rescates no solo hablan de quienes sobrevivieron, también hablan de quienes se negaron a abandonar la búsqueda. Cuando las estadísticas reducían las posibilidades con cada hora que pasaba, bomberos, voluntarios, vecinos y equipos internacionales continuaron removiendo toneladas de concreto con la esperanza de encontrar una señal de vida, recordando que en una emergencia, la esperanza también depende de quienes deciden seguir buscando cuando casi todos creen que ya no hay nadie por encontrar. Para nosotros, todos los días es como si fuese el primer día. Salimos con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo para poder ubicar personas con vida. Han pasado 13 días, 15, 18 días y hemos encontrado personas vivas. En el mundo se han encontrado personas vivas a los 15 días. Entonces, porque aquí no, aquí también se puede. Los protocolos explican cuánto puede resistir el cuerpo humano en situación de emergencia, pero ninguna de esas cifras puede medir la fuerza de una comunidad que se niega a rendirse. En Venezuela, cientos de personas siguen excavando cuando el reloj parece haber agotado toda esperanza. Pero esto es un recordatorio de que la fe y la unión de los venezolanos son, ante cualquier adversidad, indestructibles. Mientras Venezuela afronta las consecuencias de esta emergencia, la respuesta internacional continúa tomando forma. Mensajes de apoyo, ofrecimientos de ayuda y otras noticias siguen surgiendo desde distintos países. Estas son las reacciones más destacadas e iniciamos con nuestro portal de la Casa Impacto Venezuela. Plan de respuesta humanitaria de la ONU para Venezuela ha recibido $274 millones.
La Organización de las Naciones Unidas informó que ha recaudado $274 millones para atender la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela, aunque advirtió que aún faltan recursos para alcanzar la meta de $632 millones destinada a brindar asistencia vital a millones de afectados. Mientras continúan las labores humanitarias, la ONU mantiene su apoyo en los refugios temporales, donde colabora con la entrega de agua potable, kits de higiene y otros insumos esenciales para las familias damnificadas. Equipo de rescatistas colombianos regresa al país tras 8 días de labores en Venezuela. Tras 8 días de intensas labores en La Guaira, el equipo colombiano USAR Col 1 regresó al país luego de participar en las operaciones de búsqueda y rescate por los sismos en Venezuela. La misión, integrada por 63 rescatistas y 4 binomios caninos, inspeccionó 44 puntos de búsqueda y evaluó 20 estructuras colapsadas. Entre sus principales logros destaca el rescate con vida de Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros, mientras la operación también dejó al descubierto el alto costo humano de la tragedia tras hallarse sin vida a la madre y la hermana del menor. Carlos Vives y la FCF impulsan ayuda para afectados por sismos en Venezuela. La Federación Colombiana de Fútbol, el cantante Carlos Vives, la ciudad de Doral y la organización Global Empowerment Mission unieron esfuerzos para lanzar una campaña de ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela. La iniciativa aprovechará el evento La Casa de la Cele en Florida para recolectar alimentos no perecederos, productos de higiene y artículos para bebés, con el objetivo de canalizar la asistencia de manera organizada hacia las comunidades damnificadas, convirtiendo la pasión por el fútbol en una plataforma de solidaridad. Amigos, nos despedimos por hoy, pero continuaremos informando con responsabilidad sobre esta emergencia nacional. A quienes hoy enfrentan la pérdida, la incertidumbre o esperan noticias de sus seres queridos, les enviamos nuestra solidaridad y oraciones. Que Dios les conceda fortaleza y esperanza. Sigan conectados a Impacto Venezuela y a todas nuestras plataformas para mantenerse informados. Gracias una vez más por permitirnos acompañarlos. Hasta la próxima.